Entrando ya en materia, les he distribuido este papelito de 4 páginas o menos que se llama Relaciones entre reforma de la Ley 30 del 92 y reformas institucionales en la Universidad Nacional, aportes para el debate, ¿sí? Y que pues pensamos distribuir un poco más simplemente para contar con elementos de juicio, nada más que eso. ¿Por qué? Porque es que uno puede caer muy fácilmente, ¿sí?, en dos cosas: pegarse a los aspectos específicos del articulado del proyecto de ley que pueden modificar alguna cosa de la universidad, ¿sí?, y pues perderse un poco en ese mare magnum, incluso en una posición que puede ser muy mal vista desde el punto de vista del debate político, porque parece como si estuviéramos apegados a nuestros privilegios, como lo llaman ellos, y tratando de defender solamente una institución, o entrar en un análisis macro, amplio y suficiente de cuál es la orientación de política pública que está puesta allí, en esa propuesta de reforma de ley 30, ¿sí? Creo que debemos optar por el segundo camino, la segunda ruta. Y una vez hecho eso, entonces también ver qué impactos o qué relación puede tener eso con la forma de organización de una universidad pública y nacional como esta, ¿sí?, que es lo que se expresa en un estatuto general. En ese orden de cosas, en ese orden de ideas, entonces este documento lo que parte es de la discusión de cuál es el lugar que ocupa esta propuesta de reforma de ley 30 en el debate general sobre la relación entre educación superior y sociedad del conocimiento y nichos o escenarios, espacios nacionales. Consciente de que todo el mundo está discutiendo este asunto, no es un problema solo de los países pobres, es de todo el mundo, y efectivamente hay distintas maneras de ver la relación entre educación, sociedad y globalización, ¿sí?, del capital y globalismo, digamos, en el sentido que dice Ulrich Beck, es decir, del predominio de la dinámica global del capital y de la acumulación de capital con un nuevo régimen financiero, y globalización en un sentido mucho más amplio de interdependencia, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, la educación, y sobre todo la educación superior, la ciencia y la tecnología, hace parte de esas redes globales de interdependencia que no podemos evadir ni eludir en ninguna parte del mundo. Pero eso no quiere decir que la única forma de articulación sea por el globalismo predominante de un pensamiento único del capitalismo financiero, ¿sí? Son dos cosas distintas. Entonces, precisamente por eso, lo que presentamos ahí de una manera muy sintética es que esa manera, o más bien, ese debate general se puede apreciar si uno explora distintos nichos de formulación de estrategias para todos los países. Uno puede ser la Asamblea de la UNESCO, por ejemplo, en 2009, que hace un pacto global de considerar la educación superior como un bien público que debe ser garantizado por los estados, con el máximo esfuerzo posible de financiamiento y con el mayor control estratégico de desarrollo del conocimiento, de las libertades, de la autonomía y de la democracia, ¿sí? Ese es un poco el norte del planteamiento de la Asamblea de 2009 de UNESCO, ¿sí? Y al mismo tiempo encuentra uno las formulaciones del Banco Mundial, del BID y del Fondo Monetario, pero sobre todo el Banco Mundial cada vez más, diciendo no, eso no es un bien público, es un servicio, primero, de carácter individual, se comporta como un bien privado, que obviamente mejora, tiene altas tasas de retorno, es decir, mejora la potencialidad de incorporación de los individuos al mercado y por tanto de recibir unos ingresos individuales. El beneficio individual pesa mucho en ese bien o servicio privado, por tanto la gente debe pagar por él. Primera cosa. Y segundo, como los recursos públicos son escasos, son limitados y más en estados pobres y sociedades pobres, los recursos públicos deben orientarse solamente a los pobres para incorporarlos al mercado a través del mecanismo de subsidio a la demanda. Bueno, si los países quieren conservar una inversión, ese es el ideal del Banco Mundial. Si los estados quieren conservar algo de subsidio a la oferta a través de presupuestos de instituciones públicas, pues háganlo, pero al límite de su propia sostenibilidad fiscal
regla fiscal que permita el pago de la deuda y después sí encargarse de esos servicios públicos, si es que lo quieren llamar así, por eso está relacionado con lo de regla fiscal, y en todo caso combinar la presencia de recursos públicos y privados y la presencia de actores o instituciones públicas y privadas en competencia, en mercado en competencia. ¿Para qué? Pues para dinamizar el capital que se mueve alrededor de la sociedad del conocimiento, servicios educativos de todo tipo, ¿sí? Pues que pasan desde el cursito, el diplomado, entonces hasta el doctorado. Todo eso es objeto de acumulación de capital, ciencia y tecnología, y una palabra clave que se llama innovación. Innovación es la forma de articular el conocimiento al sector productivo de manera rápida, inmediata, con altas tasas de acumulación. ¿Sí? Debe demostrar esa articulación para que sea rentable, obviamente. Entonces, por eso la palabra innovación es el gran gancho de articulación entre conocimiento y sector productivo en muchos sectores. Muy bien. Entonces, fíjense, son dos enfoques. Esos dos enfoques han servido para muchas cosas, pero después uno baja a los países y las regiones y encuentra que también hay enfoques y hay diferencias. Lo que vimos en el foro internacional que organizó el Ministerio este año y en el año pasado es que, por ejemplo, la Unión Europea, para construir su espacio europeo de educación superior, con el Pacto de Bolonia, el proceso de Bolonia, como lo llaman ellos, no tiene la intención de abrir el espacio de educación superior al gran capital. No lo tiene. El 90% sigue siendo de inversión pública, instituciones públicas. En Francia solamente el 1% constituye inversión privada a través de unas fundaciones que son paralelas al gran presupuesto de las universidades. Tienen una forma muy distinta de organización, de regionalización ligada justamente a los territorios. Bueno, es otra lógica y no han querido que eso se convierta en un elemento de desarrollo de capital, como si ha venido pasando cada vez más en regiones como Estados Unidos, en algunos de los países asiáticos. Corea es tal vez el mejor ejemplo de eso y por eso lo presentan como una opción, el modelo. Y algunos países latinoamericanos que también han entrado en el mix. El que más ha desarrollado el mix público-privado es Chile, ¿cierto? Con bolsas distintas de subsidio a la oferta y subsidio a la demanda, predomina el subsidio a la demanda. Y Brasil, que es un mal ejemplo porque siempre se puede ver bifronte, con una parte muy grande, muy fuerte de inversión sistemática y ampliada, progresiva de instituciones públicas, sobre todo universidades, y un sistema de ciencia y tecnología público que viene operando desde los años 60 y se ha fortalecido, ¿sí? Al lado de unas universidades privadas que han crecido muchísimo, como un sistema dual, como pasa en salud también. Hay un sistema dual, el 80% de la población es cubierto por un servicio único de salud pagado por impuestos y un 20% en seguros privados que tienen una dinámica de mercado. Entonces todo el tiempo manejan el sistema dual, pero con predominio de lo público. Entonces fíjense, cuando va uno bajando de los macroestrategias a los países, se encuentra diferencias y encuentra una historia, ¿cierto? Bueno, ¿cómo se inscribe en esa perspectiva global la reforma de Ley 30 del 92? Pues